Revelado. La increíble y sorprendente transformación de despertar, entre sus recuerdos y su aroma. Valentina se encontraba en la cocina. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el vapor de las tortillas calientes que llenaban el aire. A sus 48 años, el día a día se había convertido en un ciclo monótono de responsabilidades y preocupaciones. Era madre soltera de 2 adolescentes y además cuidaba de su madre anciana. Todo mientras mantenía un trabajo rutinario que apenas cubría las necesidades de su familia. En medio de esta vorágine, su pasión por la repostería había quedado sepultada bajo el peso de las expectativas familiares. El eco de las palabras de su abuela resonaba en su mente. La cocina es un acto de amor. Sin embargo, para Valentina, lo que alguna vez fue amor se había convertido en un sacrificio interminable. Un día, mientras limpiaba el desván, sus manos tropezaron con un viejo álbum de fotos. El polvo voló a su alrededor cuando lo abrió, revelando imágenes de su infancia, risas, colores y un amor palpable. Sin embargo, fue un trozo de papel amarillento atrapado entre las páginas, con una delicada receta escrita con la caligrafía de su abuela, lo que hizo que un fuego se avivara en su interior. La receta de un pastel que evocaba momentos de felicidad y dulzura. En ese instante, algo se rompió dentro de ella. La rutina de su vida parecía insignificante en comparación con el deseo de volver a experimentar esa alegría. Pero rápido vino la duda. ¿Tenía derecho a susurrar a su corazón otra vez? Las primeras semanas, el miedo y la culpa la invadieron. Empezó a hornear a escondidas. La harina y el azúcar se convirtieron en sus cómplices. En cada batido, Valentina recuperaba un fragmento de sí misma que había dejado olvidado. Sin embargo, en su mente, la presión por cumplir con las expectativas de su familia era una sombra que nunca desaparecía. Necesitaba estabilidad, y su trabajo seguro era lo único que mantenía a flote a su familia. La lucha entre su deseo y la realidad era como un cuchillo de doble filo. ¿Arriesgaría su silencio por un pasado que apenas recordaba? Entonces apareció doña Clara, su vecina y antigua chef, con el mismo brillo en los ojos que la abuela de Valentina había tenido alguna vez. Doña Clara la animó a seguir con sus incursiones en la repostería, y sus palabras resonaron en el corazón de Valentina. No dejes que te digan que no puedes brillar. Fue un instante efímero, pero encendió una chispa dentro de ella. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada pastel crea otro dilema. La aceptación de su entorno que la observa con envidia. Personas que antes la ignoraban ahora murmuran a sus espaldas. La afirmación de su talento se convirtió en un acto de resistencia, pero al mismo tiempo un riesgo inminente. Las miradas despectivas de quienes la habían conocido como la madre abnegada la hicieron dudar. A cada éxito, el miedo se intensificaba. Valentina enfrentaba un callejón sin salida
entre el deseo de continuar y la carga de ser vista como una madre irresponsable. Podía competir con voces que decían que no era suficiente. Su corazón se aceleraba. Cada vez que entraba en la cocina, la tensión la abrazaba. La vida que había construido estaba al filo, y con cada pastel que horneaba, sentía que quizás, solo quizás, era el momento de decidir. ¿Sería la Valentina oculta en el rincón de su mente o aceptaría la valentía de ser quien realmente era? En esa encrucijada, la cocina se convirtió en el campo de batalla donde las voces del pasado y las de su presente se chocaban. La incertidumbre envolvía su historia, y la espera de un futuro incierto se vislumbraba en el horizonte, lista para ser descifrada. Valentina se despertó esa mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. Había decidido inscribirse en un taller de repostería que se celebraría en un barrio cercano. Era una oportunidad que había estado contemplando desde hacía semanas, pero siempre había encontrado una excusa para postergarla. Sin embargo, el eco de las palabras de doña Clara reverberaba en su mente. Deja que tu pasión se convierta en tu fuerza. Alistándose, su corazón latía con fuerza. Sabía que dar ese paso significaba desafiar no solo a los demás, sino también a sus propios temores internos. Al llegar al taller, Valentina sintió un nudo en el estómago. El bullicio de los otros participantes, la mezcla de aromas de los ingredientes y el sonido de utensilios chocando se entrelazaban creando un ambiente vibrante. Se presentó a sí misma con un titubeo, poco acostumbrada a hablar de sus sueños. Pero aquella era su ocasión. Ella había llegado para aprender, para crecer. Cada comentario que escuchaba, cada técnica que le mostraban, la acercaba más a aquel lugar que siempre había soñado alcanzar. La instructora, una chef experimentada, mostró una mezcla de conocimiento y carisma que atrapó a los asistentes. Al principio, Valentina luchaba con algunos pasos. Su inseguridad la llevaba a cuestionar su capacidad. Pero a medida que avanzaba la clase, comenzó a experimentar momentos de claridad. Cuando batía la mezcla de ingredientes, sentía que algo despertaba dentro de ella, como si una chispa se encendiera en su interior. Mientras otros compartían sus historias de éxito, Valentina reflexionaba sobre sus fracasos y dudas. Recordaba una frase de su abuela: «Los errores son solo oportunidades disfrazadas». Esa idea la impulsó a dejar de lado su perfeccionismo. Por primera vez, se permitió experimentar sin miedo al juicio. El proceso se transformó en una danza de creatividad y autodescubrimiento, sacando a relucir cualidades de sí misma que había mantenido ocultas. Sin embargo, cada costura de seguridad que estaba tejiendo en su vida como pastelera se encontraba rasgada por la constante incertidumbre. Aún pesaban sobre ella las expectativas de ser una madre ejemplar, una hija responsable y una trabajadora dedicada. La imagen cristalina de su nuevo propósito comenzó a empañarse con cada recordatorio de sus obligaciones. ¿Sería factible ampliar su horizonte sin que todo lo que había construido se desmoronara? El día del taller culminó con una exhibición donde los participantes compartían sus creaciones. Valentina se vio obligada a enfrentar su mayor temor, la evaluación de su trabajo por personas que apenas conocía. A pesar de su nerviosismo, cada bocado del pastel que había elaborado fue recibido con sonrisas y elogios. El primer aplauso resonó en sus oídos como una melodía, y por un momento esas voces críticas
que alguna vez la acechaban se desvanecieron. Con cada reconocimiento, su determinación crecía, pero un desafío personal anidaba en su mente. ¿Cómo sería capaz de equilibrar sus nuevos sueños con la realidad de su vida cotidiana? Sabía que no podía regresar a su antigua rutina sin un plan claro. La conclusión del taller no era el final, sino, más bien, un nuevo comienzo llenaba su ser de anticipación. Al llegar a casa, las luces de la cocina brillaban intensamente como si celebraran su regreso. Sin embargo, aún existía un dilema que resolver. ¿Continuaría horneando a escondidas o comenzaría a compartir sus creaciones con su familia, exponiéndose a su juicio? La pregunta pesaba en su alma, mientras su mente divagaba entre su antiguo yo y el emergente, deseosa de liberarse de los grilletes que la mantenían atada. Una vez más, se preparaba para dar el siguiente paso, pero una revelación inesperada la acechaba. Había llegado el momento de enfrentar no solo los susurros de quienes la rodeaban, sino también a sí misma. Sería capaz de superar sus propias barreras y arriesgarse por la vida que verdaderamente deseaba. Valentina se sentó en la mesa de la cocina, la luz brillando sobre su rostro, mientras contemplaba los restos de su creación del taller. La torta se había convertido en un símbolo, una representación de lo que deseaba y temía por igual. Recordó el brillo en sus ojos y el aplauso sincero que había recibido, pero ese momento efímero de gloria se desvaneció rápidamente al pensar en la realidad que la aguardaba. ¿De verdad podía aspirar a más que ser la madre, la hija y la profesional que todos esperaban que fuera? A medida que sus pensamientos giraban como una danza caótica, decidió que debía clarificar sus intenciones. Necesitaba un plan, un esquema que le permitiera fusionar su pasión con las responsabilidades que la anclaban a la rutina diaria. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Un negocio? ¿Un pequeño puesto en el mercado? Las opciones comenzaron a multiplicarse, y dentro de esa confusión, un destello de determinación se encendió. Primero, Valentina decidió poner a prueba sus habilidades. Se propuso hornear un postre especial para la próxima reunión familiar, deseando que su familia pudiera saborear su crecimiento. La idea de compartir su creación la llenaba de ansiedad y emoción. Así comenzó a planear su receta, visualizando cada paso, desde la preparación de los ingredientes hasta el momento de la presentación. Mientras se movía en la cocina, un torrente de recuerdos inundó su mente. La imagen de su abuela, quien siempre decía que cada pastel era como una historia, regresó a ella con fuerza. Sintió que hornear no solo era mezclar harina y azúcar, era agregar su esencia al mundo, era un acto de amor y valentía. Pero esta introspección pronto se tornó en cuestionamiento. ¿Podía realmente arriesgarse a que su familia juzgara su esfuerzo? Las expectativas familiares siempre habían jugado un papel crucial en su vida, y ahora, enfrentarse a ellas, se sentía como una prueba más de su evolución personal. Dejó que sus manos trabajaran. Cada batido de la mezcla liberaba los miedos acumulados en su pecho. Al observar cómo la masa tomaba forma, Valentina sintió que estaba moldeando no solo un postre, sino también su propio destino. El aroma del chocolate y la vainilla llenaba la cocina, envolviéndola en calor y confianza. Sin embargo, durante el proceso, su mente seguía vagando hacia la reunión.
¿Y si no les gustaba? ¿Y si solo veían a la madre y la esposa que se atrevía a soñar, pero no a ejecutar? Cada pregunta era un ladrillo que construía sus inseguridades, pero pronto comprendió que esos ladrillos podían convertirse en un escalón hacia una nueva fortaleza. Así, su enfoque comenzó a cambiar. Al final, con la torta decorada y lista para ser presentada, sintió que estaba lista para enfrentar no solo a su familia, sino a su propio reflejo. Con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, decidió que el juicio de los demás no definiría su valía. Era su momento de brillar, y eso por sí solo valía la pena. Cuando llegó el día de la reunión, Valentina se encontró en medio de un torbellino de emociones. Estar rodeada de su familia significaba que todo lo que había construido en su interior se pondría a prueba en un instante. La risa, las miradas curiosas y los murmullos animados llenaron el ambiente mientras ella colocaba la torta en la mesa. Y en ese preciso instante, con sus miedos y esperanzas expuestos ante los ojos de sus seres queridos, Valentina supo que estaba en un umbral. La respuesta de su familia podría cambiarlo todo. Podría ser la catarsis que necesitaba o la reafirmación de su miedo. Su corazón palpitaba con fuerza, sabiendo que era hora de enfrentar no solo la opinión de los demás, sino también la verdad sobre sí misma. Justo antes de dar el primer paso hacia su futuro, sintió que lo verdadero estaba por revelarse. ¿Sería capaz de sostenerse ante el posible rechazo? ¿O confiaría en que su valentía transformaría el momento en un triunfo? El silencio se adensó, y todo lo que había construido se encontraba en la balanza, a solo un bocado de distancia. La tensión era palpable cuando Valentina se disponía a cortar la torta. La hoja del cuchillo brillaba como un reflejo de su propio destino, y con cada movimiento que hacía, sentía que estaba dejando atrás sus inseguridades. El primer corte hizo que una parte de la torta se desprendiera de forma limpia, revelando su densa y húmeda interior. Eso, pensó, simbolizaba su propia vulnerabilidad, un núcleo dulce oculto bajo la superficie. Sus familiares, cada uno con sus reacciones y expectativas, observaban como si fueran jueces de su pequeño espectáculo. Valentina se sintió como un artista en el escenario. Las miradas fijas en ella la llenaron de un extraño cóctel de ansiedad y fuerza. Cuando sirvió la primera porción a su madre, sintió que el aire se tornaba más pesado, como si el tiempo se detuviera por un instante. La espera se alargó. Cada segundo se sentía como una eternidad. La reacción de su madre fue crucial, no solo por el amor que ella siempre había representado, sino también porque encarnaba las expectativas familiares. La madre tomó un bocado y en un momento que pareció congelarse, sus ojos se iluminaron. «¡Es delicioso, cariño!», exclamó, su voz cargada de emoción. Aquellas palabras fueron un bálsamo que sanó viejas heridas, disipando las dudas que habían acechado a Valentina. Pero la euforia fue rápida y pronto se asomaron nuevas inquietudes. ¿Y si otros no reaccionaban igual? A medida que las porciones iban circulando entre los invitados, Valentina se enfrentó a otros comentarios. Algunos eran halagadores, otros más críticos. Uno de sus primos, con una sonrisa burlona, comentó que el pastel, aunque bueno, no tenía nada original. «Hacer tortas está muy de moda ahora», dijo, como si eso despojara a su esfuerzo de cualquier valor real. Esa afirmación la golpeó con fuerza,
y por un breve momento sintió que el aire se le escapaba. Sin embargo, algo en su interior se rebeló ante esa crítica. La voz de su abuela resonó en su mente. Cada pastel es una historia, Valentina. No todas las historias son iguales, ni deben serlo. Esa lección tan sencilla pero poderosa la ancló nuevamente a su centro. Se dio cuenta de que buscar aprobación ajena no la llevaría a ninguna parte. Este pastel era una manifestación de su propio crecimiento, de su lucha, y eso, en sí mismo, era suficiente. Mientras la reunión proseguía, Valentina se permitió disfrutar de los cumplidos sinceros que estaban comenzando a aflorar a su alrededor. Los rostros de algunos familiares eran prueba de que su esfuerzo valía la pena. A medida que las piezas del rompecabezas se unían, comprendió que cada opinión importaba, pero no podía ser la única medida de su éxito. Esa noche, al guardar los restos de la torta, lo que antes era un símbolo de ansiedad, se transformó en un recordatorio de su valentía y autodeterminación. Valentina decidió documentar su receta, no solo como un legado culinario, sino también como un pacto consigo misma. En ese instante, un horizonte de posibilidades se abrió ante ella. Podía ampliar su amor por la repostería más allá de la esfera familiar, tal vez a un nivel profesional donde su pasión podría florecer sin la sombra del juicio. Las horas posteriores a la reunión se desdoblaban ante ella como un lienzo en blanco. Cada nuevo amanecer sería una oportunidad para sostener firmemente su esfuerzo, su arte y, sobre todo, su verdad. Pero, al mismo tiempo, una inquietud comenzó a gestarse en su mente. Sabía que el reconocimiento sería tanto un regalo como un desafío. ¿Cómo manejaría esa transición entre ser la Valentina de siempre y la emprendedora creativa que estaba comenzando a vislumbrar? En el silencio de la cocina, con la última rebanada de torta frente a ella, formuló un nuevo propósito. No solo aprender a dominar la pastelería, sino también prepararse para enfrentar los juicios que vendrían inevitablemente, y en ellos encontrar su verdadero poder. El desafío estaba en el aire, y ella debía aferrarse a su nueva identidad con todas sus fuerzas. Justo cuando pensaba en su próximo paso, un mensaje en su teléfono la sorprendió. Era una invitación inesperada a un curso avanzado de pastelería profesional, y el remitente era alguien que había estado en su vida más de lo que ella creía. La dualidad de emoción y ansiedad la envolvió una vez más. Estaba a punto de enfrentarse a un nuevo giro en su viaje. ¿Sería esta la oportunidad que necesitaba para realmente transformarse? ¿O sería solo otro paso hacia el abismo de sus inseguridades? Sin poder contener su curiosidad, se sintió impulsada a responder. Cada decisión la acercaba a un nuevo capítulo de su vida, y el siguiente movimiento se sentiría decisivo. La mañana siguiente, Valentina abrió los ojos al suave resplandor del sol que filtraba a través de la ventana. Su mente giraba en un torbellino de pensamientos sobre lo que había descubierto en la noche anterior. La invitación a un curso de pastelería profesional parecía una puerta que se abría hacia nuevas realidades. El aroma de la torta aún persistía en sus sentidos, recordándole que cada creación llevaba consigo una parte de su ser. Mientras se preparaba para el día, empezó a reflexionar sobre las implicaciones de su decisión. Ahora no solo estaba pensando en las recetas, sino en todo lo que significaría convertirse en una pastetera de renombre.
Se dio cuenta de que dejar atrás las inseguridades no sería un acto instantáneo, sería un proceso en el que tendría que desafiar sus propios miedos y preconceptos. El primer paso estaba claro. Se sentó a escribir una lista de objetivos para el curso. No solo quería aprender técnicas avanzadas, también deseaba explorar el lado artístico de la repostería, fusionando sabores y texturas que contaran su historia. El acto de escribir se convirtió en un ejercicio revelador. Con cada palabra que plasmaba en el papel, sus sueños más profundos se iban materializando ante ella. «Tengo que dejar de lado el miedo al fracaso», pensó. Y la única manera de hacer eso era lanzarse hacia adelante. Se imaginaba trabajando en su propio espacio, donde podría experimentar sin la presión del juicio constante. Esa visión comenzaba a escultar su determinación, a reforzar la convicción que había sembrado en su interior la noche anterior. Meses de dudas se acumulaban como un peso que necesitaba desprenderse. La voz de su primo seguía resonando en su mente. Su comentario crítico había combinado la rabia con la resolución. En lugar de permitir que el escepticismo ajeno socavara sus ambiciones, decidió usarlo como combustible. Si algunos piensan que esto es solo una moda, voy a demostrar que hay más que eso, se prometió. Dedicó la mañana a investigar sobre el curso. El remitente había sido un viejo compañero de clases que había seguido su carrera en la gastronomía. Valentina se sintió impulsada a contactarlo, a preguntarle más del curso y sobre cómo había sido su proceso. Decidida a conocer la perspectiva de alguien que había caminado ese sendero, se preparó para una conversación que podría cambiar el rumbo de su vida. En su mente ensayaba preguntas. Estaba claro que no deseaba ser solo una estudiante. Quería ser una creadora, alguien que dejara una firma personal en cada pieza que elabore. Al dar clic en enviar en su mensaje, sintió una mezcla de ansiedad y emoción. Al mismo tiempo, se preguntaba cómo lidiar con las dudas que probablemente surgirían al compartir su nuevo proyecto. Las siguientes horas se convirtieron en un compendio de actividades que involucraban desde la organización de sus recetas hasta la planificación de los materiales que necesitaría para practicar. El día se escurrió entre un caos ordenado, donde la adrenalina comenzó a nutrir su visión. Estaba en control, creando una vida que reflejaba la pasión que sentía por la repostería. Sin embargo, había algo más profundo que palpitaba en su interior: la necesidad de manejar no solo el arte culinario, sino su propia autoconfianza. La noche llegó, y con ella el momento de interrogante. Mientras se preparaba para dormir, un mensajero alado de inseguridades hizo su aparición. ¿Estás realmente lista para enfrentarte a la crítica?, resonó una voz interna. Se quedó reflexionando, sintiendo la presión del futuro. La respuesta llegó de una forma inesperada. No puedo permitir que eso defina quién soy. Así, el impulso por transformarse tomaba forma. Valentina se acomodó en la cama con la firme decisión de que esta nueva etapa no sería solo un viaje empresarial, sino un profundo reconocimiento de su valía. En sus pensamientos surgía otra cuestión. ¿Qué tal si el próximo curso es solo el comienzo de algo mucho más grande? Con esa pregunta flotando en su mente, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Era su compañero de clases, quien, entusiasta, le hablaba de un importante concurso para jóvenes reposteros que se llevaría a cabo en breve. Las luces que reflejaban sus posibilidades parpadeaban más que nunca.
Ella sabía que este podía ser el reto que necesitaba para consolidar su nueva identidad. El desafío se presentaba ante ella como un camino lleno de sorpresas y opiniones ajenas. Podía sentir la emoción del siguiente paso, pero la ansiedad por lo desconocido seguía al acecho. ¿Se atrevería a dar un salto hacia lo incierto? Sin dudar, confirmó su participación. En ese instante, sintió que un nuevo capítulo comenzaba, uno lleno de oportunidades y maneras de redescubrirse a través de la pasión. ¿Cómo manejaría la presión de la competencia? La respuesta estaba en el aire, y Valentina, lista para enfrentar lo que viniera, se sintió más viva que nunca. Los días siguientes transcurrieron a un ritmo acelerado. Cada amanecer traía consigo una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Valentina se sumergió en la preparación para el concurso, estableciendo rutinas que pretendían equilibrar su aprendizaje práctico con la exploración de sus emociones. La transformación que anhelaba no solo implicaba pulir técnicas en la cocina, sino también desmantelar las barreras mentales que solían frenar su creatividad. Esa mañana, en el pequeño pero acogedor espacio de su cocina, comenzó a experimentar con distintos ingredientes. La harina, el azúcar y el chocolate se convirtieron en aliados en su búsqueda de la perfección. Cada mezcla que creaba representaba un paso hacia la autoconfianza que faltaba en su vida. Con cada prueba, también se hacía más evidente la batalla interna que libraba. La expectativa de sobresalir chocaba con el miedo al fracaso. Mientras elaboraba un mousse de chocolate, la mente de Valentina divagó. Recordó las veces que había sido elogiada con frases como «tienes un toque especial» o «tus postres son pura magia». Sin embargo, la retumbante crítica de su primo regresaba acompañada de sus temores. No importaba cuántas veces había salido airosa de situaciones críticas, algo siempre la mantenía anclada en el miedo de no ser suficiente. «Debo transformar ese miedo en fuerza», pensó, mientras removía la mezcla con precisión. Cerrar los ojos un instante la llevó a imaginar sus creaciones en el concurso. Visualizaba a los jueces deleitándose con cada bocado, y la idea la llenaba de determinación. Sabía que pasaría un tiempo antes de obtener resultados. La paciencia se convertiría en una aliada en su trayecto. Esa tarde, junto a sus utensilios, se propuso un nuevo objetivo: capturar su esencia en cada platillo, contar su historia a través de recetas que hablaban de ella. El primer desafío fue adaptar su receta familiar de pastel de zanahoria. Iban a ser sus raíces, pero transformadas en algo refinado, una representación de su evolución. Comenzó a escribirse al dictado. ¿Cómo puedo agregar un toque innovador sin perder la tradición? Cada nuevo intento se transformó también en un viaje personal. Aumentar la cantidad de especias o jugar con texturas se volvió una forma de explorar sus propias raíces y su relación con las expectativas ajenas. Valentina se sintió más rica en ideas y formas de expresión, mientras sus creaciones hablaban de su crecimiento interior. Pero, incluso con el entusiasmo del proceso, algo seguía inquietándola. Una noche, después de un largo día de pruebas culinarias, se sentó a revisar los mensajes de apoyo que había recibido de amigos y familiares. Cada uno de ellos resaltaba aspectos que a menudo pasaba por alto. ¿Cuándo dejaré de ver mis debilidades como obstáculos?, se preguntó. Una vez más, la voz interna apareció, acusando un agotamiento emocional que amenazaba su impulso.
¿Por qué te importa tanto lo que piensen los demás? El martes se acercaba, día del concurso. Aunque aún tenía dudas, sabía que era el momento de enfrentar lo que consideraba sus demonios. Mientras el reloj marcaba el final de una jornada entre ensayos, decidió que cada abrazo, cada bocado y cada mirada sería su respuesta a las expectativas. El día del concurso prometía ser un punto de inflexión. Valentina se vestía con el delantal que había elegido con esmero. Las palabras de aliento que resonaban en su mente rebotaban con fuerza. Tenía el deseo ferviente de ir más allá de la mera competencia. Quería ver hasta dónde podían llevarla su pasión y su trabajo. No obstante, al llegar al lugar del evento, la agitación la envolvió. La presión latente de la competencia la golpeó, despertando inquietantes inseguridades. Estaba segura de que dejar de lado el miedo requeriría más que una actitud positiva. Necesitaba creer en sí misma, soltar las riendas del autosabotaje de una vez por todas. Como un nudo que crecía en su estómago, las inseguridades nunca estaban lejos, acechando en cada palabra susurrada por competidores en torno a ella. ¿Podría realmente enfrentarse a estos temores y salir victoriosa? Mientras se acercaba al área de trabajo, la pregunta pulsaba en su mente. La audiencia construía sus expectativas, pulsando como un tambor en el fondo de su conciencia. Valentina sabía que el paso a seguir sería crucial. Mientras organizaba su estación, se detuvo un momento a respirar, preparándose para un despliegue que desafiaba no solo su técnica, sino también la compasión hacia sí misma. Solo aquello que pudiera compartir genuinamente podría transformarse en una auténtica experiencia. La señal de inicio sonó, marcando el comienzo no solo del concurso, sino de una batalla personal. ¿Conseguiría ser la pastetera que deseaba ser? ¿O el miedo la dominaría una vez más? La tensión saturaba el aire, y Valentina, en ese instante, comprendió que la respuesta no estaba en los otros, sino en su propia concepción de lo que significa arriesgarse genuinamente al hecho de ser ella misma. El caos del concurso se desplegó en cuestión de segundos. La adrenalina pulsaba por sus venas, una corriente electrizante que la empujaba hacia adelante y más allá de sus límites. Valentina se encontró frente a su mesa, rodeada de elementos que pronto se convertirían en la materialización de su esfuerzo y su esencia. Los ingredientes se alineaban como soldados listos para la batalla, pero era ella quien necesitaba liderar esta ofensiva. Mientras sus manos comenzaban a trabajar, en su mente resonaban eco de palabras. Debo ser auténtica. Todo lo que había aprendido durante aquellos días de preparación necesitaba culminar en una sola verdad. Su amor por la repostería era más que una simple habilidad técnica. Era una expresión de quién era. Se obligó a dejar de lado el ruido exterior, a centrarse en lo que importaba. Cada vez que su mente divagaba hacia comparaciones con los otros competidores, se decía a sí misma, no estoy aquí para competir, estoy aquí para crear. La técnica era innegable, sus movimientos eran precisos, casi coreografiados. Pero a medida que avanzaba, las inseguridades emergían como fantasmas del pasado. Una parte de ella temía que la fusión de tradición y modernidad que tanto había anhelado no fuera suficiente. ¿Acaso su pastel de zanahoria podía llegar a ser memorable sin perder el soporte de sus recuerdos familiares? La pregunta la asedió, pero decidió no dejar que la consumiera. Valentina respiró hondo y se dedicó a encarnar su historia.
Con cada acción, un rasgo más de su identidad comenzaba a fluir. El aroma de la naranja, un toque que había decidido agregar, le recordaba a su abuela y a las tardes pasadas en la cocina familiar. Era un guiño a su herencia, pero a su vez un paso hacia lo nuevo. En cada batido se cerró en la idea de que su propuesta no debía validarse por los estándares de otros. Debía florecer por su autenticidad. No obstante, la presión aumentaba. Los jueces observaban, miradas críticas que penetraban en su confianza. Se dio cuenta de que la exigencia recaía no solo en su técnica, sino también en su percepción de éxito. Después de un desafortunado despunte, cuando se le cayó parte de la mezcla, su corazón palpitó. La ira y el desánimo la abrazaron, pero también una chispa de resolución. Esto no es el final, se repitió. La única forma de avanzar era enfrentar la posibilidad de invalidarse y renacer en su propia narrativa. Con renovada energía, Valentina continuó rehaciendo su mousse. Cada mezcla, cada variante de la receta original, resonaba como una forma de soltar el juicio interno. Cuando finalmente hizo la presentación del pastel y del mousse, no solo había creado postres, había compartido una parte de sí misma en agradecimiento a su historia y a las luchas enfrentadas. Lo que antes la mantenía en la sombra ahora se convertía en su mayor fortaleza. Mientras los jueces tomaban notas, se siente ya como una ganadora. Sin embargo, el ciclo de su transformación aún no había finalizado. La invitación de luchar contra sus propios límites había surgido y con ella una nueva pregunta. ¿Cuánto más podré desafiarme a mí misma? Valentina, al verse en el escenario con su obra completa frente a la audiencia, sintió una oleada de gratitud. Estaba a punto de descubrir que el verdadero reto no era el resultado, sino la manera en que podía liberarse de las cadenas del miedo que históricamente habían limitado su creatividad. Y en la próxima fase del concurso, en aquel instante decisivo, su corazón se llenó de esperanza. ¿Cómo podría continuar esta travesía de autoexploración? El desenlace de sus emociones estaba a la vuelta de la esquina. Mientras los jueces probaban su pastel, la anticipación se transformaba en revelación. ¿Cuál sería el juicio final? ¿Reconocimiento o desaprobación? Valentina lo sabía. El verdadero triunfo era haber decidido liberarse de las expectativas ajenas y abrazar su verdadero yo. La respuesta se cosía en el aire, mientras ella aguardaba, llena de un nuevo propósito. Valentina no podía evitar sentir la tensión en el ambiente mientras los jueces degustaban su creación. Era una danza que la transformaba. Cada movimiento de ellos representaba no solo un juicio de sus habilidades, sino un reflejo de su propia búsqueda de validación. Pero en ese instante, algo le hizo clic. Decidió que el resultado no definiría su valía, sino su experiencia en el proceso. Mientras los sabores se entrelazaban en la boca de los jueces, su mente empezó a divagar hacia el futuro, más allá del evento. La crítica que había sentido, esa voz interior que la limitaba, comenzaba a desvanecerse. Algo en ella florecía desde adentro. Se dio cuenta de que había llegado un momento decisivo en su carrera, no solo como repostera, sino como mujer que busca su lugar en el mundo. La incertidumbre ahora le parecía un campo fértil donde sembrar sus ambiciones. Asumió un nuevo rol, el de autora de su propia historia. La idea se expandió en su interior, y si se atrevía a explorar nuevos horizontes en su cocina,
fusionando aún más crudos sabores de su hogar con innovaciones modernas? ¿Qué pasaría si las recetas familiares no solo fueran una base sólida, sino un trampolín hacia la creatividad? Al terminar la cata, una voz resonó entre sus pensamientos. Todo está en tus manos. A medida que los jueces hacían anotaciones, Valentina visualizaba su camino hacia adelante. Con cada insulto que había recibido en el pasado sobre su estilo, cada vez que la habían tachado de demasiado tradicional, decidía que era un peldaño hacia su crecimiento. Se prometió no solo seguir adelante, sino envolver cada receta en su narrativa personal. Cuando finalmente el portavoz de los jueces anunció los resultados, su corazón tambaleó. No había imaginado que el primer lugar no era el único objetivo. Las palabras resonaron en su mente. La repostería es un arte en constante evolución. Esa premisa se convertía en su mantra. Al recibir elogios por la originalidad que había inyectado en su postre, sintió que, independientemente del trofeo que pudiera o no tener entre sus manos, había ganado la mayor de las batallas, la aceptación de sí misma. La energía que la impulsaba a seguir no surgía únicamente de los aplausos, sino de la posibilidad de interrogar y desafiar su propia esencia. Así, Valentina se abrió a aprender de otros concursantes, más allá de a dónde podían llevarla esas interacciones, y comenzó a establecer conexiones significativas, vislumbrando un rico intercambio de ideas. Sin embargo, a medida que la competencia avanzaba, también emergieron otros rostros, competidores con miradas afiladas y ambiciones voraces. En cada mirada, en cada comentario, sentía el reto de confrontar a quienes parecían creados para fracasar una vez en la cima. El miedo a no ser suficiente se cobijaba en su pecho. ¿Podría enfrentar esa competencia sin ser consumida por el deseo de despojar a otros de su luz? Valentina respiró hondo y se preparó para la siguiente fase del concurso. A cada paso, los desafíos crecían, así como sus inseguridades. La lucha entre ser auténtica y ceder ante la presión del entorno se tornaba cada vez más intensa. Tomó una decisión. Iría a la siguiente ronda, dispuesta a dejar atrás las cadenas que la ataban al pasado. Este es solo el inicio, se dijo, mientras se preparaba para la nueva ronda. El jurado sería diferente, pero la esencia de su ser estaría presente en cada creación. Con cada elección, cada recetario que decidiera abrir, la verdadera batalla sería la que sostendría con su interior. La incertidumbre ahora se palpaba más que nunca. Mientras caminaba hacia el escenario que la aguardaba, Valentina sintió que el verdadero reto no solo era ganar, sino encontrar su voz auténtica en un mundo que, a menudo, se mostraba indiferente a sus luchas. La travesía apenas comenzaba. Una inquietud germinaba en su interior. ¿A qué lecciones enfrentarías en la siguiente etapa? Valentina respiró profundamente mientras su nombre resonaba en el aire. La atmósfera se tornó pesada, cargada de expectativas. Sin embargo, se sintió más centrada que nunca. Cada paso hacia el nuevo jurado lo veía como una oportunidad de expresar su esencia auténtica, un reflejo luminoso de sus orígenes. Este era su nuevo desafío. No solo se trataba de competir, sino de contar una historia a través de sus creaciones. Se adentró en la cocina, un espacio vibrante que había comenzado a percibir como su refugio. La tensión del concurso comenzó a tomar forma en la mezcla de ingredientes, pero en lugar de sucumbir al pánico, lo transformó en determinación.
La música del ruido de utensilios y el sutil murmullo de sus pensamientos crearon un ritmo emocionante que alimentó su inspiración. Valentina sabía que cada receta era más que un procedimiento. Representaban recuerdos, viajes y la cultura que había llevado a la mesa desde su niñez. Comenzó a experimentar con un postre que evocaba su infancia, el flan tradicional, pero con un giro inesperado. Incorporaría sabores de su país natal, fusionando el dulce sabor del caramelo con un toque de chiles dulces. Miró los ingredientes dispuestos frente a ella y en ese momento ninguna inseguridad se alzaba en su mente. Mientras preparaba la mezcla, sus recuerdos fluyeron a la par. Recordó cómo su abuela pasaba tardes enteras entre risas y aromas en la cocina, y cómo esos momentos eran más que simples enseñanzas culinarias, eran lecciones sobre amor, comunidad y autenticidad. Valentina decidió que quería otorgar una parte de ese legado a su postre. Cada cucharada no solo cargaba sabor, sino también una herencia que necesitaba ser celebrada. Al entrar en la fase de presentación, el nerviosismo la invadió una vez más. Se vio reflejada en la mirada crítica de los jueces, pero, para su sorpresa, ya no sentía esa insidiosa voz que le decía que no era suficiente. En su lugar, afirmaba que era capaz de llevar su cultura y su historia a través de cada plato. Con una sonrisa firme, empezó a hablarles sobre los sabores detrás de su creación, relatando la historia de su abuela y el significado de cada ingrediente. Las reacciones fueron variadas. Algunos jueces la miraban con curiosidad, mientras otros parecían escépticos, esperando lo típico. No obstante, al probar su postre, sus caras cambiaron. Valentina reconoció en sus reacciones un destello de sorpresa y asombro. Había logrado un equilibrio entre lo familiar y lo innovador. Quizás esta expresión auténtica sería la manija que necesitaba para abrir nuevas puertas en su carrera. Sin embargo, a pesar de los elogios, se dio cuenta de que la frágil conexión entre el reconocimiento ajeno y la validación personal aún la desafiaba. Dependía de ser fiel a sí misma, y esa era la única forma de darle importancia a su arte. Al recibir las críticas finalmente, escuchó con atención. «Eres una narradora a través de tus sabores», dijo un juez, lo que encendió una chispa en su interior. Reconocía que eso era lo que buscaba, contar su historia sin miedo. Aún así, conocía que el camino sería difícil y que algunos seguirían cuestionando su autenticidad. Con la energía renovada, se retiró de la cocina con una mezcla de orgullo y ansias de más. De pronto, una sombra apareció. Un competidor, cuya ambición era notoria, le lanzó una mirada desafiante y dijo: «Esto recién comienza, Valentina, no te confíes». Con esas palabras resonando en su mente, la presión aumentó. Sabía que su próximo paso no solo definiría su carrera, sino también su valentía para desviar la crítica y abrazar el camino que se había propuesto forjar. Podría construir sobre sus nuevas experiencias sin desviarse de su visión y valores. La siguiente etapa del concurso se acercaba y con ella una oportunidad para demostrar que su autenticidad no solo sobreviviría, sino que prosperaría en medio de la competencia feroz. Valentina miró a su alrededor, notando cómo la energía del concurso había cambiado en su interior. La presión y la incertidumbre que antes la habían asediado se transformaban ahora en un motor que la impulsaba. Había aprendido a reconocer que cada crítica no era un ataque personal, sino un reflejo de las diferencias
en la visión. Con cada desafío, se sentía más preparada, más fuerte y más auténtica. Comenzó a habituarse a la idea de que el éxito no solo se medía por la victoria en un concurso. Se trataba de un viaje continuo de autodescubrimiento y autovalidación. Desde aquel primer pastel que había horneado en secreto, hasta su participación en el taller y ahora en el concurso profesional, cada paso la había acercado a una versión más iluminada de sí misma. Su pasión se había vuelto su refugio, y cada receta que creaba era una parte de ella misma siendo materializada. A medida que los días avanzaban hacia la siguiente fase del concurso, Valentina se entregó a la idea de la experimentación. Comenzó a practicar no solo en su cocina, sino también en su mente, visualizando las creaciones que deseaba presentar. Pero, en lugar de dejar que los miedos y las dudas la paralizaran, eligió ver cada error como una lección. Por cada mousse que no resultó como esperaba, se recordaba a sí misma que cada tropiezo era un peldaño hacia el dominio. Así, sus sesiones de cocina se convertían en una celebración del aprendizaje. El temor que antes la invadía se había mitigado con la aceptación de sus raíces. Día a día, construyó sobre su experiencia, combinando sabores tradicionales con influencias contemporáneas. La idea de fusionar su herencia cultural con innovaciones modernas se convirtió en su sello personal. Con cada nuevo postre que presentaba, su confianza crecía y la voz de su abuela resplandecía en su mente. La cocina es un acto de amor. Recordó con gratitud que al final del día no se trataba solo de los concursos, sino de compartir el amor a través de su arte. El día que llegó a la final del concurso, Valentina entró al escenario con la mirada firme. En sus manos llevaba un postre que era el epítome de su viaje, una reinterpretación de su clásico pastel de zanahoria, pero esta vez aromatizado con especias y un toque de naranja, representando la fusión de su historia y su crecimiento personal. Sabía que cada bocado contaría algo único sobre ella, sobre sus luchas, sus triunfos y su determinación por ser fiel a sí misma. Al presentar su creación, se sintió empoderada, compartiendo no solo sobre los sabores, sino también sobre lo que cada elemento significaba para ella. La conexión que logró establecer con los jueces y con el público fue profunda. Para su sorpresa, no solo estaban saboreando su postre, sino también conectando con la esencia de su historia. Sus palabras resonaron, transmitiendo una pasión genuina que iba más allá de un simple concurso de repostería. Cuando el veredicto fue pronunciado, no importaba el título que hubiera logrado. La ovación y el reconocimiento que recibió eran prueba de que se había atrevido a ser ella misma. Había expandido su horizonte, había demostrado que el amor y la autenticidad siempre triunfan. Su corazón se inundó de satisfacción mientras los aplausos llenaban el aire, pero más allá de eso, había encontrado la paz interior que tanto anhelaba. Valentina se despidió del concurso con la promesa de nunca dejar que el miedo suprimiera su voz. Sabía que el camino de la repostería la llevaría a nuevas alturas. Sería una emprendedora en su propio derecho, alimentada por su pasión y el propósito de compartir su arte con el mundo. Su historia no acababa aquí. De hecho, estaba recién comenzando. La transformación de Valentina no solo era un triunfo en la cocina,
era la realización de una vida que se definía por sus elecciones y no por las expectativas ajenas. Al regresar a casa, una nueva chispa brillaba en sus ojos. La cocina, ese lugar que había sido su refugio, se había convertido también en su escenario. Ahora sabía que debía seguir creando, seguir desafiándose, seguir contando su historia a través de cada receta. Con cada pastel, seguiría honrando su legado, al tiempo que forjaría su propio camino. En esta travesía, había aprendido que no solo se trataba de lo que se horneaba, sino del amor que se vertía en ello, de la valentía con la que se enfrentaba al mundo. El aroma de la victoria se mezclaba con el de las especias, y en su interior Valentina llevaba la certeza de que su curso en la vida estaba solo empezando. No esperen ni un segundo más para suscribirse a nuestro canal y no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacernos más fuertes en esta travesía. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que tanto nos ha emocionado y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora.